es el acrónimo de Mergers and Acquisitions, es decir, fusiones y adquisiciones. Una fusión es la integración de dos o más sociedades en una misma sociedad, y una adquisición implica la adquisición de las acciones o participaciones de una sociedad o de sus activos. Una empresa estará interesada en llevar a cabo una operación de M&A por distintas razones. Las tres principales serán una estrategia de crecimiento, ya sea horizontal, es decir, dentro de su mismo mercado y adquiriendo competidores suyos, o una integración vertical, lo cual se lleva a cabo dentro de la misma cadena de suministro, es decir, con los proveedores o más abajo hacia sus clientes. También pueden estar interesados en entrar a un nuevo mercado o simplemente diversificar sus inversiones. Los principales pasos en una operación de M&A son la búsqueda del comprador, el proceso de due diligence o de revisión de la empresa vendedora, la negociación del contrato, la firma del contrato y las obligaciones de cierre y las obligaciones post-cierre. En España, como en la mayoría de los países del mundo, existe el principio de libertad contractual, por medio del cual las empresas tienen la libertad de hacer los pactos que quieran en cuanto al precio y obligaciones. Las operaciones de M&A están cargadas de términos anglosajones y mucha influencia del derecho americano en cuanto a los términos y obligaciones pactadas. Las partes principales de un proceso de M&A son el vendedor y el comprador, los abogados corporativos, los banqueros de inversión y otros especialistas, como especialistas en tecnologías de la información, especialistas contables o especialistas en impuestos. Asimismo, existen operaciones con un solo comprador o también operaciones con diversos compradores, los cuales concursarán para ver quién va a ser en definitiva el comprador que escoge el vendedor. El precio de una empresa se puede determinar de diferentes maneras. Una de las maneras de hacerlo es la cláusula de ajuste de precio. Es decir, se establece un precio de venta, pero posterior al cierre se puede ajustar ese precio, ya sea hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de ciertos factores, como puede ser la deuda neta, el capital circulante o el EBITDA de la empresa. Asimismo, existe la cláusula de earn-out. Cuando el vendedor se mantiene en la administración de la empresa, se establecen ciertos hitos que él puede cumplir para mejorar su precio de venta, como pueden ser las ventas de la empresa. Otra cláusula usual es la cláusula del locked box, es decir, antes de la fecha de venta se determina un precio conforme a la valoración de la empresa en un momento determinado, y este precio ya no se podrá variar. Este mecanismo se usa mucho cuando la empresa relevante tiene un flujo de efectivo alto, como puede ser una empresa de parking. El último mecanismo es la del arbitrador. El arbitrador es una persona tercera, ajena y experta en la industria relevante que determinará el precio de venta de la empresa. Esta figura es muy poco usada en la práctica. El periodo de revisión es el momento entre la firma del contrato y el cierre de la operación, en donde se tiene que verificar que el vendedor está cumpliendo con ciertas obligaciones que ha asumido. Algunas de estas obligaciones puede ser obtener financiación adicional, el cumplimiento de las autorizaciones de las cláusulas de control en los contratos que lo ameriten, o el cumplimiento de ciertas obligaciones de hacer y de no hacer. Asimismo, se pueden involucrar autorizaciones de algunos organismos gubernamentales, como pueden ser las autoridades de competencia. Las reps and warranties son declaraciones esenciales que se hacen las partes y sin las cuales no estarían dispuestas a celebrar el contrato. Las cláusulas más importantes son en relación con el vendedor. Por ejemplo, que la empresa existe y está debidamente representada. Asimismo, que la información financiera que está exponiendo es veraz. Por otra parte,
que no es insolvente o que está al corriente de obligaciones muy importantes como son obligaciones fiscales, obligaciones medioambientales u obligaciones de propiedad industrial, dependiendo de la industria. Después del cierre existen ciertas obligaciones que se tienen que cumplir. Algunas de estas obligaciones son la cláusula de non-compete, mediante la cual el vendedor se obliga a no competir en el mismo mercado que en el comprador durante un cierto tiempo y dentro de cierta área geográfica. También el vendedor se puede obligar al non-solicitation, que implica la no contratación del personal clave del comprador. Y otra cláusula importante como obligación post-cierre es una cláusula ratchet. La cláusula ratchet significa que cuando el vendedor se mantiene en la administración de la empresa, se hacen pactos con el comprador para que en el futuro no se diluyan sus acciones. Las partes, como parte de su libertad contractual, tienen la facilidad de pactar la ley aplicable que más les sea conveniente y así como la jurisdicción que igual les sea más conveniente. Por ejemplo, podrán pactar que su relación se someta a la legislación española y que cualquier controversia se ventile ante los tribunales de Madrid capital. Pero también podrán hacer otros pactos, como puede ser una cláusula de arbitraje, mediante el cual se obligarán a sustituir a los tribunales por la figura de un árbitro y a escoger las reglas de arbitraje que más les convengan. Entre las más importantes se encuentran la Cámara de Comercio Internacional o, por ejemplo, la Corte de Arbitraje de Londres.